Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal Yo Quiero Probar Mate. En este vídeo veremos qué es el producto escalar y cómo hacerlo, especialmente en una base ortonormal. Antes, recordemos que el producto escalar de dos vectores es su multiplicación y que nos dará como resultado un escalar, es decir, un número. El producto escalar se define como u por v, los dos vectores, será igual al módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esta sería una de las formas para realizar el producto escalar, si disponemos del ángulo que forman los dos vectores. Otra manera de hacerlo sería utilizando la siguiente fórmula. El vector u por el vector v será igual a los componentes de u por los componentes de v. En este caso, multiplicamos el primer componente de u por el primer componente de v y el segundo componente de u por el segundo componente de v y sumamos lo que nos da para obtener un escalar. Como dije antes, en este vídeo nos centraremos en los vectores de base ortonormal. En dicha base los vectores son unitarios, es decir, su módulo es 1 y además son perpendiculares. Una vez sabiendo esto, vamos a ver dos propiedades que nos ayudarán en las bases ortonormales. El producto de dos vectores que son perpendiculares entre sí y forman 90 grados va a ser igual a 0. Dijimos que son vectores unitarios por lo que su módulo es 1 y el coseno del ángulo que forman sería el coseno de 90, que es igual a 1 por 0. También debemos saber que en una base ortonormal, si multiplicamos un vector por sí mismo, su resultado nos dará 1, ya que el coseno que forma es 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Ahora veamos cómo multiplicar el vector u por el vector v en una base ortonormal. En la base ortonormal, la y será la coordenada x del vector y la j la coordenada y del vector. Así, el vector u nos quedaría de la siguiente manera. El primer componente por y, que será la coordenada x, más el segundo componente de u por j, que será la coordenada y. Hacemos lo mismo con el vector v. Una vez tenemos los componentes de u y v en una base ortonormal, lo único que tenemos que hacer es multiplicar ambos componentes, como veíamos en la fórmula del principio del vídeo. El primer componente de u por i más el segundo componente de u por j por el primer componente de v por i más el segundo componente de v por j. Sería igual, y esto lo resolveríamos como una multiplicación de polinomio. Todos por todos. El primer componente de u por el primer componente de v por i, aquí vemos que hay una propiedad de las que nombramos anteriormente, ahora pasaremos a ver qué hacemos con eso, más el primer componente de u por el segundo componente de v por j por i, más el segundo componente de u por el primer componente de v por j por i, más el segundo componente de u por el segundo componente de v por j por j. Aquellos vectores que se multiplican por sí mismos, habíamos dicho, que darán como resultado 1. Así que en el caso de el primer componente de u por el primer componente de v multiplicado por un vector, el vector i, por sí mismo, nos dará el primer componente de u por el primer componente de v, es decir, u1 por v1. Lo mismo pasaría cuando tenemos el segundo componente de u por el segundo componente de v por j por j. Nos daría u2 por v2. Cuando multiplicábamos dos vectores perpendiculares en una base ortonormal, su resultado nos daba 0. Por lo tanto, u1 por v2 por j por i daría 0 y u2 por v1 por j por i también. La fórmula final quedaría así. Debemos multiplicar el primer componente de u por el primer componente de v y sumarle la multiplicación del segundo componente de u por el segundo componente de v. Para que quede más claro, realizaremos el siguiente ejemplo, que nos pide el producto escalar entre el vector u y el vector v, estando en una base ortogonal. Los componentes de u son 1 y 2 y de v 3 y 4. Multiplicamos el primer componente de u y v y a eso le sumamos la multiplicación del segundo componente de u por el segundo componente de v. La solución del ejercicio nos daría 11.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado. Hasta la próxima.